Hola chicos, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar tres objetivos. El primero consiste en ver cómo se da la multiplicación de un monomio por un polinomio. En el segundo vamos a ver cómo se da la multiplicación entre binomios y ya para terminar, cómo se da la multiplicación entre polinomios a partir de una situación problema. Pero antes de empezar con todo esto, quizás debamos dar algunas pinceladas a una respuesta o quizás mejor a una pregunta que nos hemos hecho en muchas ocasiones. ¿Para qué debo traducir situaciones de la vida cotidiana utilizando expresiones algebraicas si eso lo complica todo? Bueno, pues lo importante es que te ayuda a decirte a ti mismo en un tiempo de incluso estamos hablando de nanosegundos, cuál es la relación precisa entre las cosas que estamos pensando. Y esto te da el poder de manipularlas con una mayor precisión. Vamos a verlo a partir de un ejemplo. Si tienes una discusión con tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu primo, tu tío, tu sobrino, bueno, independientemente de quién sea para ti sea la persona más importante, pues después de esa discusión entres a reevaluar qué es la amistad para ti y tú llegues a la conclusión de, para mí la amistad es la suma de los siguientes elementos: empatía, respeto, lealtad y confianza. Pues bueno, sin decirlo de una forma directa, estás planteándote una ecuación y dices, para que realmente se dé una amistad, debe haber empatía, más respeto, más lealtad, más confianza. Miremos otro ejemplo. ¿Cuántos de aquí y cuántos de ustedes ya sueñan con quizás una profesión? ¿Cuántos médicos, cuántos administrativos, cuántos economistas, cuántos arquitectos, etcétera? Y digas, para lograr ese éxito, yo realmente debo tener una excelente organización, una seguridad plena en mí mismo, pero debo tener el doble de la dedicación. Es decir, estamos planteando una segunda ecuación y decimos que el éxito, independientemente de si sea para una profesión o para alcanzar cualquier objetivo en mi vida, debe estar compuesto de la suma de una buena organización, una seguridad en mí mismo y el doble de la dedicación. Bueno, esto para mostrar algunos ejemplos quizás un poco elementales, pero que nos permiten tener una idea de por qué es importante desarrollar este tipo de pensamiento en nuestra formación. Sin más preámbulos, pues vamos a partir con cómo podemos multiplicar un monomio por un polinomio. Sencillo, ya verás. Vamos a partir de este ejemplo. Tenemos un monomio que sería menos 2ad al cubo e y tenemos un polinomio. Bueno, para ser más exactos, estamos hablando de un trinomio. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es multiplicar el monomio por cada uno de los términos que conforman el polinomio. Es decir, multiplicamos estos dos términos, luego los ubicamos en la parte de abajo de forma organizada. Aquí los he puesto de color amarillo. Luego multiplicamos este mismo monomio por el segundo término y luego multiplicamos ese mismo monomio por el tercer término. Y los hemos ubicado aquí en la parte de abajo. Ahora, siguiendo los pasos vistos para la multiplicación entre monomios, pues vamos a tener lo siguiente. Este resultado que tenemos aquí en la parte superior es el mismo de la presentación anterior. Pero lo que vamos a hacer ahora, pues es simplemente desarrollar ese producto entre monomios. Vamos a recordarlo. Primero, debo hacer ley de signos. Menos por menos me daría más. Luego, multiplico los coeficientes. 2 por 1, 2. Luego multiplico las incógnitas entre sí. Si tengo incógnitas de igual base, lo único que debo hacer es sumar los exponentes. En este caso tengo a del primer monomio, pero en el segundo monomio no tengo esa incógnita, luego quedaría igual. D al cubo por D al cubo, dejo la misma base que sería D y sumo los exponentes. 3 más 3,
6. Y aquí no tengo ninguna incógnita luego la incógnita quedaría tal cual. Este mismo paso lo vamos a hacer para el segundo producto y para el tercer producto y vamos a obtener estos resultados. Menos por menos da más, 2 por 12, 24. Aquí no tengo luego quedaría igual. D al cubo por D a la 4, sumo los exponentes 3 más 4, 7. Elevado a la 1, aunque no aparezca, debemos recordar que el exponente en esta oportunidad es 1. 1 más 5, 6. Lo mismo para el último producto. Menos por más, menos. Multiplico los coeficientes 2 por 3, 6. Y este término, como no tiene incógnitas, entonces todas las que tengo aquí van a quedar exactamente igual, cada una con su respectivo exponente. ¿Listo? ¿Sí ven? Es muy sencillo. Ahora vamos a ver cómo multiplicar dos binomios. Sencillo, ya verás. Vamos a proponer este ejemplo. Lo que vamos a hacer en esta situación es multiplicar el primer término del primer binomio, es decir, estamos hablando de C, con cada uno de los términos del segundo binomio. Es decir, vamos a multiplicar a C por este primer término y por este segundo término del segundo binomio. Luego hacemos lo mismo con el segundo término del primer binomio, es decir, hacemos lo mismo de multiplicar este término por cada uno de los elementos de este segundo binomio. Para que lo veamos más claro, tendríamos lo siguiente. Multiplicamos C por todo el segundo binomio, tendríamos lo siguiente, aparece de color amarillo. Luego multiplicamos el segundo término por el binomio. Y ahora, pues vamos a distribuir esta multiplicación. Es decir, multiplicaríamos C por C, tendríamos aquí abajo, esta sería, podríamos decir que es como una segunda forma de desarrollarlo. Puedes decidir si planteas esta situación o pasas inmediato a resolverlo de esta segunda forma. Multiplicamos C por C, luego multiplicamos C por menos D al cubo, aquí están. Los estoy agrupando en paréntesis para definir la operación multiplicación. Luego multiplicamos menos 2AD al cubo E por C, ya lo escribimos aquí abajo. Y por último, menos 2AD al cubo E por menos D al cubo. Si nos damos cuenta, pues esta expresión es mucho más sencilla de resolver porque tenemos productos entre monomios. Y hace un momento ya hicimos un ejercicio que nos implica resolver productos entre monomios. De esa manera tendríamos lo siguiente. Siguiendo los pasos vistos en la presentación sobre multiplicación entre monomios, tendremos C por C, C al cuadrado, tenemos la misma base, sumamos los exponentes, ley de signos, menos por más da menos. Como son incógnitas diferentes, pues se conservan las dos, cada uno con su respectivo exponente. Menos por más, menos, multiplico los coeficientes, 2 por 1, 2, y como todas las incógnitas son diferentes, pues estas se van a conservar cada una tal cual. Nuevamente para el último, menos por menos nos daría más, 2 por 1, 2, y luego las incógnitas. Como tengo dos incógnitas que tienen la misma base, recuerden, sumamos los exponentes y dejamos la misma incógnita, y las demás quedarían tal cual. ¡Listo! Vemos que a pesar de que siempre nos han vendido la idea de que el producto entre monomios y el producto entre binomios e incluso el de polinomios es algo complejo, que el álgebra es algo muy complicado, es mucho más fácil. Necesitamos un poco de concentración a la hora de ir resolviendo este producto uno a uno y tener la disposición para realizarlo. Bien, vamos a ver ahora nuestro tercer objetivo. Vamos a ver una situación problema y a partir de él, pues vamos a ver cómo se da la multiplicación entre polinomios. Para la fabricación de canchas sintéticas, Marco ha diseñado un algoritmo con el cual puede calcular el valor del largo y ancho
que tendría cualquier campo deportivo con solo variar algunos valores. Esto según la necesidad del cliente y teniendo en cuenta el lugar donde se desea construir. El algoritmo es el siguiente. Entonces tenemos una expresión algebraica para el largo y una expresión algebraica para el ancho. ¿Cuál sería el algoritmo que nos permitiría calcular el valor de la superficie que ésta ocuparía? Como ya lo hicimos en alguna ocasión, siempre para resolver cualquier situación, problema, debemos tener claro qué debo encontrar. En esta oportunidad, el qué nos dirige a la palabra superficie. Sin embargo, esta palabra superficie nos asocia con una herramienta matemática. En nuestra oportunidad, estamos hablando del área. Pero el área como una herramienta tiene asociada a su vez una fórmula. Y esta fórmula, que debe ser útil y necesaria, no debemos sacar un listado de fórmulas que a la final nos confunda y no sepamos cuál debamos escoger, pues en esta oportunidad es el área. Y si bien la situación problema nos está hablando de una cancha, todos hemos visto alguna vez en nuestra vida una cancha de fútbol, así sea por televisión, y sabemos que la cancha va a tener un largo y un ancho. Luego, para calcular la superficie, para calcular el área, pues solamente debemos multiplicar estas dos dimensiones, ancho por largo. Para no escribir las dos palabras de forma completa, podemos utilizar una nomenclatura. Representamos al ancho con la letra A y al largo con la letra L. Y una vez conocido cuál es nuestra herramienta y cuál es nuestra fórmula, pues procedemos a mirar cuáles son nuestros insumos, el ancho y el largo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, continuamos. Reemplazo en la fórmula que teníamos inicialmente, área es igual al largo por ancho. Pero si nos damos cuenta, pues ya no tenemos un monomio por un binomio, tampoco tenemos un binomio por un binomio, sino que tenemos dos polinomios. Para ser más precisos, tenemos un trinomio por un trinomio. Siguiendo los pasos vistos en la presentación sobre multiplicación entre binomios, tenemos, tranquilos muchachos, que no panda el cúnico, esto es más fácil de lo que pensamos. Quizás un poco largo, sí, pero es muy sencillo para resolverlo. Vamos a multiplicar el primer término del primer trinomio por todo el segundo trinomio. Veamos que aquí lo escribimos en orden. Es muy importante seguir un orden para no confundirnos, ser muy organizados. Luego multiplicamos el segundo término por todo el segundo trinomio, aquí lo tenemos, y por último multiplicamos el tercer trinomio por todo el tercer término, perdón, por todo el segundo trinomio. Ahora, vamos a resolver esta multiplicación que nos ha quedado planteada en esta ecuación largototota. Multiplicamos término a término. Ya es muy sencillo. Es como si estuviéramos multiplicando monomios. En realidad, a eso se resume todo. A buscar que la expresión nos quede como el producto entre dos monomios, que sería lo más sencillo. 4 por 2, 8. M por M igual base, sumo los exponentes, 1 más 1, 2. Sumo los exponentes de la incógnita, M. No vamos a combinar los exponentes de M con N. Multiplicamos M por M y sumo sus exponentes, 1 más 1, me daría 2. N por N me daría N cuadrado. Hago lo mismo para el siguiente término, 4 por 5, 20. Y como las incógnitas son diferentes, MNPQ, pues las escribo tal cual como se muestra aquí. MNPQ. Y luego multiplicamos por el último término. 4 por 2, 8. Como el 2 no tiene incógnitas, se conservan las iniciales. Hacemos lo mismo para el siguiente producto. 6 por 2, 12. MNPQ, se conservan todas. 6 por 5, 30. Aquí sí tenemos que sumar los exponentes. P por P me daría P al cuadrado y Q por Q me daría Q al cuadrado. 6 por 2, 12 y se conservan los exponentes PQ. 4 por 2, 8
y se conservan las incógnitas mn. 4 por 5, 20, se conservan las incógnitas pq y para terminar, 4 por 2, 8. Vemos que nos han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos. Pero vamos a ver que hay algunas características que nosotros podemos notar entre ellos. Entonces, vamos a proceder a sumar términos semejantes. Y esto ya lo hemos visto previamente para poder llegar a esta parte del curso. Y es muy sencillo. Para sumar términos semejantes debo buscar aquellos términos que tienen las mismas características. Es decir, que tienen las mismas características se refiere a que tengan las mismas incógnitas con los mismos exponentes. Es decir, que tengan la misma parte literal. 8m cuadrado n cuadrado no tiene ningún otro término que sea semejante a él, luego quedaría tal cual. 20mnpq es semejante con 12mnpq. Si vemos la parte literal, es exactamente igual la de este término con la de este término. 8mn es semejante con este otro 8mn. 30p cuadrado q cuadrado no es semejante con ningún otro término. 12pq es semejante con 20pq y 8 sería el término independiente. Se le llama término independiente porque no tiene ninguna incógnita asociada, es decir, no depende de ninguna incógnita. Ahora, estos términos que ya hemos visto como semejantes, los sumamos entre sí y tendríamos este resultado. Luego, la expresión que nos permitiría calcular el valor de la superficie sería 8m cuadrado n cuadrado 32mnpq más 16mn más 30p cuadrado q cuadrado más 32pq más 8. Unidades cuadradas. Y digo esto porque estamos hablando del cálculo de una superficie. No sabemos las intenciones de la persona que lo construye. Puede hacer una cancha pequeña para un barrio, puede hacer una cancha profesional y las unidades cuadradas pueden variar. ¡Charán! Tenemos nuestro resultado. Bueno, chicos, espero les haya gustado y más que gustado, espero les sea muy útil en cada una de sus actividades. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.